Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer. Vamos a leer en Romanos 8, 10 al 12 y dice así, dice, Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. ¿Cuántos tienen al Señor Jesús en su vida? Dice, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Aleluya, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué más necesitamos tener? Más que ser justos delante de los ojos de Dios. Versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. ¿Cuántos creen que de verdad se necesitó poder para levantar a Jesús de los muertos? Entonces dice el versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive ¿en quiénes? En nosotros. Aleluya. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en nosotros. Aleluya. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y para mí esta palabra es fundamental y quiero chorrear este fundamento antes de continuar. Lo primero es que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Es lo primero y necesitamos empezar a construir sobre este fundamento que voy a chorrear. Lo primero es que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Lo segundo, con respecto al fundamento, es que el Espíritu Santo nos da vida. El Espíritu Santo nos da vida. El pecado nos trae muerte, pero el Espíritu Santo nos da vida. Y el principio del pasaje dice que el Espíritu de Dios, ¿a dónde vive? En nosotros. Entonces el Espíritu nos da vida. Número 3, el poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que está en nosotros. Aleluya. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está en usted ya hoy, en este momento, en este lugar. Número 4, tenemos vida mediante el mismo poder que resucitó a Jesús. Recibimos vida y estamos vivos por el Espíritu de Dios. Y número 5, no estamos obligados a pecar. No estamos obligados a pecar, aunque quizás creemos que sí lo estamos, no estamos obligados a pecar, porque el Espíritu que da vida, no el pecado que trae muerte, el Espíritu de Dios que trae vida. Ahora empiece a conectar los puntos. El Espíritu de Dios que trajo vida a Jesús es el mismo Espíritu que nos da vida a nosotros. El mismo Espíritu del poder de Dios que le dio vida a Jesús, que levantó de los muertos, es el Espíritu que está en nosotros que nos da vida. No el pecado que trae muerte, porque no estamos obligados a pecar, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros y por eso estamos vivos y por eso tenemos vida. Entonces, sobre este fundamento es que vamos a construir esta mañana. Cada uno de estos puntos debemos creerlos. ¿Cuántos tienen fe para creer esto que acabo de decir? Ahora, no puedo enseñar acerca del Espíritu, del poder de Dios en nosotros, si no vamos hasta el puro principio del Espíritu. Y necesitamos entender esto y este pasaje que vamos a leer, quizás usted lo ha escuchado o lo ha leído muchísimas veces, pero no importa porque es necesario entender esto y es necesario refrescarlo si es el caso. Hechos 2, y vamos a leer del 1 al 4. Hechos 2. Dice así, dice, el día de Pentecostés. Ahora vamos a detenernos ahí y no voy a hacer lo mismo con todo el pasaje porque si no duraría hasta más tarde el segundo culto. Pero dice, el día de Pentecostés. Ahora, el día del Pentecostés se celebraba justamente el momento de la Pascua y la fiesta de la Pascua se celebraba, ¿se acuerdan cuando Moisés estaba peleando contra Faraón para sacar al pueblo de Egipto? Y entonces llegó la última plaga y que iba a matar a los primogénitos. ¿Se acuerdan de eso? Que tal vez lo han visto en la película. Y entonces lo que sucede es que Dios le dijo a Moisés
y que los israelitas lo que tenían que hacer era poner sangre de cordero sobre los linteles de las puertas para que la muerte pasara sobre la sangre, sobre ellos y no los pudiera tocar. Entonces, el día de Pentecostés se está celebrando la Pascua, se está celebrando recordando que la muerte no vino a tocar a los hijos de Dios. Sí tocó a los impíos, a los paganos, no ese es el tema, pero no tocó a los hijos de Dios. El día de Pentecostés están celebrando la Pascua, la sangre de Cristo sobre nosotros. Aleluya. Hoy la sangre de Cristo está sobre nosotros. Y entonces, hoy es el día de Pentecostés. Hoy también es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Cuántos creen que se parece un poco la historia a lo que estamos queriendo experimentar esta mañana? Aleluya. Estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Levante las manos para que usted pueda recibir al Espíritu Santo esta mañana, o que el Espíritu Santo se pose sobre usted en este momento. Aleluya. Unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, y comenzaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ahora, podemos ver aquí cómo es que llega por primera vez el Espíritu Santo a la tierra. Ahora, quizás podemos irnos un poquito más atrás, donde cuando Jesús fue bautizado, Jesús recibió el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque hasta entonces no se sabía nada acerca del Espíritu Santo. Las únicas visitas que habían de Dios a la tierra era el mismo Dios o Jesús, pero nunca el Espíritu Santo de esta forma. Jesús fue bautizado y recordemos que dice que el Espíritu Santo apareció en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y ahora sucede lo mismo con estos cristianos, con estos creyentes que están esperando que el Espíritu Santo venga. Entonces es la primera vez que el Espíritu Santo aparece en la tierra y definitivamente llena y hace algo poderoso en medio de ellos. El primer pasaje que leímos dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando hablamos de que no podemos hacer nada sin Dios, ¿cuántos inclusive han repetido esa frase para usted mismo? No, yo no puedo hacer nada sin Dios. Y usted lo escucha de otras personas y el pastor lo dice y lo dice el pastor que está en la radio y todo el mundo lo dice, no podemos hacer nada si no estamos con Dios, ¿verdad? Entonces cuando nos referimos o cuando hablamos que no podemos hacer nada sin Dios, nos referimos a que necesitamos vivir con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo traiga revelación a nosotros esta mañana de lo que estoy diciendo. Cuando hablamos y decimos y pensamos y oramos y decimos, Señor, es que no puedo hacer nada si no es contigo, lo que realmente estamos diciendo es que no puedo hacer nada si no es con el Espíritu Santo. No es uy, si Diosito quiere. ¿Verdad? Perdón si usted lo dice, pero qué mal cae cuando la gente dice, ¿qué Diosito? No, ¿cuál Diosito? ¿Cuál Diosito? Si es que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el que está en nosotros. No es ningún Diosito, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nos referimos a que necesitamos vivir con el Espíritu Santo. Es entender que el Espíritu Santo está en nosotros, aleluya. No tenemos que andar buscando, no tenemos que andar tocando puertas, no tenemos que venir aquí a la iglesia y usted me tiene que decir, pastor, ¿usted cree que pueda invocar al Espíritu Santo? No, cada uno de nosotros está el Espíritu. Entender que el Espíritu Santo está en nosotros y que necesitamos consultarle todo. Porque recordemos que el diseño de la vida es que tenemos que depender de Dios o depender del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios.
Además de eso es el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. Qué declaración más poderosa. ¿A quién le estoy predicando hoy, esta mañana? ¿A quién le estoy predicando? ¿A quién le estoy predicando? ¿Quién está recibiendo esta palabra esta mañana? El poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en nosotros. Una vez más, el versículo 4 de Hechos 2 dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, justo como dice el versículo, y todos nosotros somos llenos del Espíritu Santo. No es nada más que Dios brinda el Espíritu Santo en nosotros. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. No es un pringue de poder que tenemos. Estamos llenos de poder de Dios. Estamos llenos del poder de Dios. ¿Cuántos quisieran tener no sé, un balde lleno de dinero? ¿Verdad? ¿Cuántos quisieran tener un balde lleno de, no sé, de flan? Qué rico flan, ¿verdad? Estamos llenos del Espíritu Santo hasta el tope, hasta que rebosa, hasta que rebosa. Eso es lo que está en nosotros, eso es lo que está en nosotros, pero tenemos que creerlo. Tenemos que tener fe de que de verdad el Espíritu Santo está en nosotros. Dígale a la persona que está a su lado, usted está lleno del Espíritu Santo. Ahora, también dice que empezaron a hablar otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. La siguiente parte después de este pasaje, lo que habla es que habían personas en esa ciudad, en ese lugar, de otras naciones y de otros lugares. Entonces, ahí lo dice también, pero podemos entender entonces que si aquí en Ipis, aquí en esta esquina contigua a la Musmani, ¿verdad? A la par del Colegio Salvador Umaña, entendemos que hay personas de otras naciones, podemos también entender que puede ser que hablan otros idiomas. Entonces, el pasaje viene diciendo que hay personas de otras ciudades, de otros países, que hablaban otros idiomas y el Espíritu Santo en ese momento les dio la capacidad para proclamar las maravillas de Dios en el idioma de todo el mundo que estaba presente en ese lugar. Ahora recuerden que era una fiesta, estaban celebrando el Pentecostés, entonces había mucha gente en la ciudad. Había mucha gente en la ciudad. Entonces, el Espíritu Santo les da esta capacidad a ellos para que empiecen a proclamar las bondades, las maravillas de Dios en los idiomas que todo el mundo podía entender. En otras palabras, para la situación que estás pasando en este momento, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad. Para la situación que estás pasando en este momento, para la situación que vas a pasar en 15 días, para la situación que vas a pasar en 3 años, para la situación que vas a pasar en 15 años, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad. Podemos ver aquí la importancia de depender del Espíritu Santo. Si no dependemos del Espíritu Santo, no vamos a tener la capacidad para lidiar con las cosas. Si no dependemos del Espíritu Santo, entonces no vamos a saber qué es lo que Dios quiere hacer con respecto a lo que estamos viviendo. No vamos a poder tener la capacidad para lidiar con las cosas. Y por eso es que tenemos que depender del Espíritu Santo que está en nosotros, y si nos queda duda, es el poder de Dios en nosotros. Es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo poder de Jesús, de Dios, que hizo que su plan perfecto se volviera a cumplir una vez más en nosotros. Es importante depender del Espíritu Santo. No nos podemos dar el lujo de vivir con nuestras propias fuerzas o con nuestro propio entendimiento. No nos alcanza para vivir con nuestras propias fuerzas. No nos alcanza para vivir con nuestro propio entendimiento. No nos alcanza.
Y cuando decimos no nos podemos dar el lujo, es esto, no me alcanza. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces salen a comer y ustedes dicen, bueno, a veces me doy un lujo y voy a Tacos Max? ¿Verdad? Porque nos alcanzó. Esa vez nos alcanzó. Entonces, no nos podemos dar el lujo de vivir con nuestras propias fuerzas. No es suficiente. No es suficiente. No nos alcanza. No nos alcanza nuestro propio entendimiento. Fue el poder del Espíritu Santo que los apóstoles y otros pudieron llevar el Evangelio a todo el resto del mundo. Tanto el poder de Dios en los apóstoles, tanta dependencia del Espíritu Santo en los apóstoles, que 2000 años después estamos leyendo de ellos, 2000 años después estamos aún creyendo en Jesús. Nos llegó desde hace 2000 años. Piense cuántos son 2000 años. Piense cuántos son 2000 años. Piense cuántos son 85 años. Yo voy a cumplir 38 años mañana y estoy sufriendo. ¿Cuántos son 38 años? Ahora pensemos en cuántos son 2000 años y nos resuena el poder, el mensaje del Evangelio. Fue el Espíritu Santo en los apóstoles que pudieron llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué hubiera pasado si ellos van a predicar con sus propias fuerzas? ¿Qué hubiera pasado si ellos van a predicar con su propio entendimiento? ¿Qué hubiera pasado si van a predicar sin el Espíritu Santo? ¿Qué hubiera pasado? Lo mismo que le pasa a usted cada vez que no toma en cuenta a Dios en sus decisiones. ¿Crees que puedes lidiar con tu ansiedad por sí solo? ¿Cree que puede lidiar con la depresión por sí solo? ¿Cree que puede lidiar con la adicción a la pornografía por sí solo? ¿Cree que puede lidiar con cualquier otra adicción por sí solo? ¿Cree que puede manejar sus pensamientos por sí solo? ¿Cree que puede lidiar con sus emociones por sí solo? ¿Cree que puede tomar decisiones sabias para cuidar su cuerpo por sí solo? La respuesta a todas estas preguntas es no. Porque recuerde que la vida fue diseñada de tal forma que tengamos que depender de Dios. Así como todo este tiempo que he estado diciendo que la vida está diseñada para depender de Dios, yo digo, Señor, dame un buen ejemplo y por fin tengo el mejor ejemplo. Justamente como nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo depende del corazón. Ese es el diseño de Dios para la vida, para que todos los seres humanos dependan de Dios. Porque sí podemos vivir sin cerebro, pero no podemos vivir sin corazón. Y es así como está diseñada la vida, como está diseñado nuestro cuerpo para depender de Dios. En el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, dice que Pedro luego se levantó porque empezaron a hablar, empezaron a criticar a estos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y dijeron, seguro están borrachos. Pero dentro del sermón de Pedro, lo primero que dice son las 9 de la mañana. ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana? Es muy temprano. Entonces, Pedro se levanta y empieza a enseñar. Y al final de todo lo que dice, imagínense desde el versículo 14 hasta el versículo 41, que es cuando más o menos termina su sermón, dice que se convirtieron 3000 personas. 3000 personas. Ahora, ahí está la respuesta. Si nos preguntáramos cuál es la diferencia de hacer las cosas con el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ya Pedro había sido lleno del Espíritu Santo. Ya había sido bautizado en el Espíritu, sumergido en el Espíritu. Y simplemente se levanta porque gente está diciendo, es que esos están borrachos. Y entonces Pedro dice,
tengo que explicar qué es lo que está sucediendo. Y entonces se levanta y empieza a citar al profeta Joel y empieza a contar la historia y empieza a hablar de este montón de cosas que pueden y empiezan a suceder. Y al final, 3,000 personas dijeron, yo quiero empezar a creer también en Jesús. 3,000 personas dijeron, yo también quiero ser lleno del Espíritu Santo. 3,000 personas también dijeron, yo quiero llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar. 3,000 personas dijeron, vamos a empezar a ser diferentes y vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Una vez más, esa es la respuesta si nos preguntáramos cuál es la diferencia de hacer las cosas dependiendo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Aleluya. ¿Qué no podríamos hacer? ¿Qué no podríamos hacer? ¿Qué podría suceder con este poder? ¿Qué no podría ponerse una vez más en el orden de Dios? Hermanos, deja de estar lejos de Dios. Deja de estar lejos de Dios. Estar cerca de Dios no es solo venir los domingos a la iglesia. Estar cerca de Dios es una completa rendición. Y por eso es que empezamos a hablar que tenemos que darle nuestras emociones a Dios. Tenemos que darle nuestros pensamientos a Dios. Tenemos que darle nuestro cuerpo a Dios. Y no porque el espíritu sea lo más pequeño o lo menos importante. Es todo lo contrario. Pero cuando todo esto lo entregamos a Dios, el espíritu ya no va a tener ninguna traba para empezar a recibir lo que el espíritu quiere empezar a derramar sobre nosotros. Ya no va a haber ningún obstáculo, va a haber camino libre para que el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos empiece a fluir en nuestra vida y todo empiece a tomar control, todo empiece a ponerse en su lugar, todo empiece a tomar el diseño perfecto de Dios. Pero ya no hay pensamientos que digan, ¿será posible que Jesús pueda hacerlo? Ya no hay emociones que se vuelven locas y están pensando en las ofensas que alguien me hizo hace años. Ya no hay tanta harina en mi cuerpo y yo no puedo ni moverme y no quiero ni orar porque estoy tan aperezado, porque estoy lleno de harina, porque estoy lleno de grasa y me duele el corazón. Todo está libre para que el Espíritu Santo fluya. Estar cerca de Dios es una completa rendición. Estar cerca de Dios es una completa dependencia de Él, así como todo el cuerpo depende del corazón. Deja el egoísmo, deja el pecado, deja tu opinión. Esto es dejar el poder de la cruz que venga a mi espíritu. Conéctate con el Espíritu Santo. Sintonízate. Y sintonizar quiere decir captar lo que se está transmitiendo. Sintonízate. El cielo está transmitiendo constantemente, todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, el cielo está transmitiendo. Es como un canal de cable, pero aún mejor todavía. Está transmitiendo todo el tiempo, constantemente. Y tu espíritu es la antena para conectarse con el Espíritu Santo. Y yo creo que tal vez hay tanta interferencia que yo no sé cuántos se acuerdan, algunos tal vez ni siquiera sepan lo que es esto, pero ¿cuántos se acuerdan cuando antes había que salir y mover la antena para ver si acaso, ¿verdad? Y entonces ponían la antena aquí cerca, más bajo, ¿verdad? Para que pudiera uno subirse a una silla y poder alcanzar, porque ¿quién va a estarse subiendo al techo a cada rato, ¿verdad? Y entonces hay alguien en la sala, ¿verdad? Viendo el tele. ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! Hay tanta interferencia en este mundo, hermanos, que tenemos que nosotros andar. Espíritu Santo, ¿dónde estás?
Espíritu Santo, ¿dónde estás? Empezar a buscar al Espíritu Santo, empezar a conectarnos con el Espíritu Santo y que alguien nos diga, ahí, 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 y aquí estoy yo el pastor diciéndole, ahí hermano, es ahí, no, no, a la izquierda, no, no, un poquito más, y usted, ¿dónde estás, Espíritu Santo? Hay que conectarnos con el Espíritu Santo. Hay tanta interferencia que tenemos que empezar a quitarla. Hay tanta interferencia que tenemos que empezar a bajarle el volumen a esas cosas para que el Espíritu Santo, para que el Espíritu, el poder de Dios que ya vive en mí, empiece a avivarse, empiece a despertarse, empiece a tomar control, empiece a manifestarse en mi vida, en mis palabras, en mis acciones, en mi trabajo, en mis relaciones con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi jefe. Hay que conectarse con el Espíritu Santo. Por eso una vez más tenemos que entregar nuestras emociones, entregar nuestros pensamientos, entregar nuestro cuerpo a Jesús para que nuestro espíritu no se vea interrumpido y pueda conectarse fielmente, fielmente, con alta fidelidad, alta fidelidad. ¿Cuántos han escuchado este término con respecto a las imágenes? Alta fidelidad. Ahora, antes era alta fidelidad, después fue, bueno, HD, eso es HD, alta fidelidad. Y después, ahora estamos en 4K. Es más, hay televisores de 5K y hay imágenes de hasta de 10K. Y cuando uno ve 4K, uno, qué rico se ve eso en la vista. Pero así de fiel tenemos que conectarnos con el Espíritu de Dios. Así que hermanos, lo que nos queda entonces es doblegarnos y dejar que Jesús sea exaltado en nuestra vida. Esta mañana el Señor nos dirige al arrepentimiento. Y yo oro, Espíritu Santo, para que tú traigas tristeza para arrepentimiento a nuestra vida. Trae tristeza para arrepentimiento a nuestra vida. Trae tristeza para arrepentimiento a nuestra vida. Trae, Espíritu Santo, convicción y convence nuestro corazón para podernos rendirnos completamente a ti. Si usted, hermano, en esta mañana siente en su corazón tristeza para arrepentimiento. Aquí no estamos para juzgar a nadie ni para señalarlo. Todos estamos en lo mismo, todos somos pecadores, todos necesitamos tristeza para arrepentimiento. Pero si usted lo siente fuerte, no le importe nada más, yo le voy a pedir que pase al frente. Solamente si usted lo siente hacer. Puede pasar aquí a los lados, donde hay más espacio, puede hincarse aquí al frente, no importa. Pero si usted de verdad dice, ¿cómo es que he podido vivir tantos años sin el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que he podido llegar hasta aquí sin el Espíritu Santo? Usted tan solo dice, quiero más, necesito más. Pase aquí al frente y nadie va a orar por usted. Usted mismo va a acercarse al Señor. Usted mismo va a arrepentirse. Usted va a decir, Dios, esto y esto y esto y esto y esto y en esto fallo y esto me cuesta y esto no quiero. Usted mismo lidia ahí con el Señor porque el Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a tocar. El Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a transformar. El Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a cambiar completamente. El Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a revolcar. El Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a transformar. Aleluya. Padre, esta mañana nos arrepentimos. Nos arrepentimos. Esta tristeza, Señor, que hay en nuestro corazón esta mañana, Señor, oramos para que pase más allá de la culpabilidad. No queremos sentirnos culpables. Queremos, Señor, sí, arrepentirnos. Sí, Señor, sí, fue mi culpa. Pero, Señor, también queremos recibir
tu perdón, recibir, Señor, tu restauración, recibir, Señor, a más de ti, para que avives nuestro espíritu, para que se levante, Señor, en nosotros tu espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Padre.